desde la sede del Instituto Psiquiátrico de Nueva York y desde la sede del Instituto Neurológico, al lado de la Universidad de Columbia. Desde aquí mismo les puedo garantizar que el siglo en el que vivimos, el siglo XXI, será el gran siglo de la ciencia de la mente. Recordaremos como una historia del pasado los primeros pasos del psicoanálisis, centrándose, bueno, en las inconsistencias, en los traumas del inconsciente humano, y luego en el consciente, en los problemas de pacientes que se podían resolver, como ocurría ya con parte de las depresiones, afrontando los problemas del consciente, del cerebro consciente. Y ahora estamos irrumpiendo en el análisis biológico, célula por célula, neurona por neurona del cerebro. El cambio será revolucionario. El año 2002 tuvo un significado especial para Eric Kandel. Fue el año en el que le dieron el premio Nobel. Fue un premio merecido, ya que Kandel y otros investigadores habían descubierto cómo funcionan los mecanismos moleculares de la memoria. Kandel ha seguido investigando sobre el fondo de nuestros recuerdos y tenemos ocasión de que hoy nos explique qué ha aprendido. Creo que fue Feynman, el célebre físico, quien dijo: no me contéis historias, quiero llegar al fondo de las cosas, a los átomos. Y tu postura me recuerda un poco a aquello, solo que en lugar de átomos hablas de células. Se trata de trabajar, de crear una teoría de la mente basada en el estudio célula por célula. Esto es lo que te preocupa, ¿no? Más o menos. ¿Es verdad? Sin duda. Cuando empecé en el campo de la neurobiología, me interesaba el psicoanálisis. Había ido a la escuela de medicina porque quería ser psicoanalista. Pero en el último año de facultad teníamos un periodo de libre elección de 6 meses en el que podíamos hacer lo que quisiéramos. Y pensé que un psicoanalista tenía que tener nociones del cerebro. El mejor especialista de Nueva York estaba aquí en Columbia, Harry Granfest. Así que fui a verle y me aceptó durante 6 meses. Recuerdo que me preguntó: ¿en qué te gustaría trabajar? Y yo le dije: me gustaría saber en qué parte del cerebro están ubicados el ego, el ello y el superego. Vaya. Me miró como si estuviera loco y respondió: no tenemos ningún motivo para creer que existen esas estructuras. E incluso si existieran, no contamos con las técnicas necesarias para explorarlas por ahora. Faltan muchos años para eso. La manera de estudiar el cerebro con eficacia es de célula en célula. Y este aforismo me ha acompañado toda la vida. Hay que intentar profundizar y entender las cosas en el nivel más fundamental. Con el tiempo me convertí en biólogo celular y apliqué el enfoque de la biología celular al estudio del aprendizaje y la memoria. Y lo aprendí de Harry Granfest. ¿Y sabemos algo del ego después de tantos años de análisis neurona a neurona? Pues no mucho, pero empezamos a hacernos una idea. La corteza prefrontal, sí. Hay una cosa que podría analizarse en esta historia, por lo menos un poco, ¿no? Puede decirse que al principio todo empezó con el funcionamiento inconsciente de la mente. Bueno, el psicoanálisis, ¿no? Y luego, años después, con Aaron Beck, llegó la terapia cognitiva, que fue una manera de analizar ya no el inconsciente, sino lo consciente. El consciente. Y finalmente llegamos al enfoque biológico. Es una manera correcta, ¿no?, de mirar las cosas. Es decir, llegaremos a entender el cerebro a través del enfoque biológico. Eso, sí, sí. Creo que lo has explicado muy bien.
Me parece que siempre ha existido una gran brecha entre las ciencias fundamentales y las aplicaciones prácticas, y lo mismo sucede con los problemas de la mente. Pero podemos empezar a tender puentes. Te daré un ejemplo. Aaron Beck, el que desarrolló la terapia cognitiva conductual, la utilizó inicialmente en la depresión, pero luego la amplió a la neurosis obsesiva compulsiva y a otros trastornos. Se ha demostrado, John Baxter y su grupo en la Universidad de California lo pusieron de manifiesto, que los pacientes con neurosis obsesiva compulsiva presentan una anomalía en una parte del cerebro llamada núcleo caudado. Se produce una mayor circulación sanguínea en esa zona. La actividad aumenta con la neurosis obsesiva compulsiva. Este trastorno se puede tratar con bastante éxito mediante la terapia cognitiva conductual. Y si el paciente responde, solamente si el paciente responde, la anomalía revierte. Podemos estudiar las imágenes del cerebro de alguien antes y después de la terapia y predecir los resultados según los cambios en la función cerebral. Es maravilloso. Pura biología. Todo es biología. Hace muchos años escribí un artículo llamado Psicoterapia y la sinapsis única, diciendo que siempre que la psicoterapia funcione y provoque cambios de larga duración en la conducta, también debe provocar cambios de larga duración en el cerebro, y deberíamos ser capaces de detectarlo con experimentos mediante imágenes cerebrales. Así que soy optimista. El estudio del cerebro y de la mente siempre ha generado grandes enigmas. Muchas disciplinas han tratado estos temas desde la filosofía, la psicología o el psicoanálisis. Desde la antigua Grecia hasta hoy, siguen abiertas preguntas como ¿dónde reside la conciencia?, ¿qué es la felicidad o cómo recordamos? No es fácil determinar aspectos como la atención, las emociones o la memoria. Todos estos procesos que se llevan a cabo en la mente son ahora el punto de mira de los neurocientíficos. Conocer la mente humana a nivel biológico todavía es un reto. Bienvenidos a la ciencia de la mente del siglo XXI. Una ciencia que sigue su carrera partiendo de 5 principios. 1. Que la mente y el cerebro son inseparables. 2. Que cada función mental en el cerebro se lleva a cabo con circuitos neuronales en diferentes regiones del cerebro. 3. Que todos estos circuitos están construidos por células nerviosas. 4. Que los circuitos neuronales usan moléculas específicas para generar señales en y entre las células nerviosas. Y 5. Que estas moléculas específicas se han conservado a través de millones de años de evolución. Hasta hoy hemos aprendido sobre aspectos celulares y moleculares sobre el proceso de almacenamiento de la memoria. Pero ahora necesitamos entrar en las propiedades específicas de sus sistemas. Por ejemplo, ¿qué circuitos neuronales son críticos para qué tipos de memorias o cómo consigue el cerebro descifrar el recuerdo de las caras, melodías o experiencias vividas? Debemos acercarnos a los mecanismos que relacionan los sistemas neuronales con sus funciones. Conocer cómo se organizan estas redes neuronales que nos permiten representar de nuevo los recuerdos y cómo consigue la conciencia configurar la actividad neuronal de sus conexiones. Hoy sabemos que los circuitos no son estáticos, sino que cambian y mutan según nuestras experiencias. Los estudios sobre la biología molecular de la mente no contemplan que somos seres sociales, que nos comunicamos y que estas experiencias modulan nuestro cerebro. Ha llegado la hora de desarrollar la sociobiología molecular, es decir,